Bueno muchachos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de programación en visualbasic.net, en el cual vamos a ver la primera parte del componente DataGridView. Y digo que la primera parte porque este componente lo voy a dividir en dos partes, o lo voy a explicar en dos partes. En esta primera parte voy a explicar cómo ingresar datos manualmente, es decir, utilizando otros componentes que ya hemos visto anteriormente, como lo son el textbox. Y en la segunda parte vamos a ver cómo ingresar datos a este DataGridView por medio de las bases de datos. Entonces quería hacer esa pequeña aclaración de por qué coloqué en esta presentación DataGridView parte 1. Entonces, sin más preámbulos, comencemos con la videoclase. DataGridView es un componente perteneciente a Windows.4 que permite construir una tabla con datos. Este componente se suele utilizar para mostrar datos de una consulta de bases de datos, o bien para mostrar datos después de agregarlos de otros componentes. En esta primera parte de este componente lo vamos a realizar de esta forma. Vamos a mostrar datos después de agregarlos de otros componentes. Aquí, como podemos ver, tenemos el componente DataGridView, que es una tabla que se compone de filas y columnas. Entonces, teniendo en cuenta esta parte, vamos a ir agregando datos a nuestro DataGridView, teniendo en cuenta otros componentes como lo son los textbox. Es decir, vamos a agregar los datos o los valores que estén en los textbox en las filas de nuestro DataGridView. Entonces vamos a ver ahora en Visual Studio un pequeño ejemplo de cómo crear las columnas por medio de código en nuestro DataGridView y cómo crear las columnas por medio del asistente de Visual Studio. Entonces, sin más preámbulos, situémonos en nuestro entorno de desarrollo Visual Studio. Bueno, ya dentro de Visual Studio, el ejemplo que vamos a desarrollar es el siguiente. Como podemos observar, aquí tengo un formulario que tiene como texto venta productos. Además, cuenta con una serie de componentes que se van a encargar de lo siguiente. En el caso del primer Groupbox, que tiene una serie de textbox para agregar un producto y un botón. Cada vez que nosotros presionemos clic sobre el botón agregar, se tiene que cargar en una fila de nuestro componente DataGridView los datos de ese producto, es decir, su código, la descripción de ese producto, el precio unitario, la cantidad que vamos a comprar de ese producto y el total en dinero. Entonces, cada vez que nosotros presionemos clic en el botón agregar, se va a cargar la información de ese producto en la fila de nuestro componente DataGridView. Entonces, luego de que nosotros tengamos agregado ya todos los productos que se van a comprar, tenemos que mostrar por medio del botón ver totales, es decir, que cuando nosotros presionemos clic sobre el botón ver totales, se tiene que mostrar el subtotal de la compra, el IVA o el impuesto de la compra y el total de la compra. Entonces, esto es lo que va a realizar esta pequeña aplicación para poder comprender en sí cómo trabaja este componente DataGridView. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar a desarrollar nuestro ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es agregar el componente DataGridView a nuestro formulario. Entonces presionamos clic sostenido sobre el componente DataGridView del cuadro de herramientas y lo arrastramos a la parte deseada. En este caso yo lo voy a colocar en el segundo Groupbox que le he colocado productos agregados. Vamos a colocar el tamaño deseado. Podemos escoger el ancho y el alto del DataGridView. Entonces, ya colocado el DataGridView en el lugar deseado, vamos a empezar a agregar las columnas. Para agregar las columnas en el DataGridView podemos hacerlo de dos formas. Lo podemos hacer desde código o lo podemos hacer desde el asistente de Visual Studio. Y todos estamos de acuerdo que con el asistente de Visual Studio debe ser más sencillo. Y la verdad que así es. Pero también quiero mostrarles cómo hacerlo desde código para que aprendan a realizarlo desde esta forma también. Entonces vamos a empezar
a crear las columnas por medio de código y luego lo vamos a hacer por medio del asistente de Visual Studio. Entonces nos ubicamos en el evento load del formulario. Aquí ya tengo una serie de código creado, el cual es una clase. Vamos a ver la clase producto primero, para que comprendan pues todo lo que he realizado en el código de la clase de form 1. Tengo una clase llamada producto con los atributos código, descripción y precio unitario. Tengo un atributo compartido llamado índice código y le he colocado como valor el número 1. ¿Y con qué fin creé este atributo? Este atributo lo creé con el fin de automatizar el valor del atributo código para que cada vez que llamemos al constructor de esta clase producto, el valor del atributo código se asigne automáticamente. Es decir, que cuando nosotros creemos por primera vez la instancia de esta clase llamada producto, el valor del atributo código va a ser AR001. Cuando se cree una segunda instancia, AR002 y así sucesivamente. Eso lo realizo por medio de este atributo compartido. Entonces el resto pues ya ustedes lo comprenden, las propiedades de cada uno de los atributos. Entonces nos citamos de nuevo en el código del formulario. Nos ubicamos en el evento load y en el evento load vemos que ya tengo un código también ya desarrollado, el cual es una lista llamada lista productos que tiene agregado ya en su interior varios objetos de tipo producto. Entonces ya tengo agregado 4 productos a la lista con su descripción cada uno: arroz por 500 gramos con un precio unitario de 1800, aceite por 1000 mililitros con un precio unitario de 9800 y los otros 2 productos. Tengo esta función llamada desactiva textbox, que la vamos a ubicar por acá debajo, y lo que hace es inhabilitar los textbox txt descripción, txt precio unitario y txt total. ¿Y por qué los desactivo y no los tengo activados? Los desactivo porque no los voy a utilizar en sí, es decir, no vamos a colocar los valores manualmente, sino que solamente ingresando el valor en el txt código, los valores de ese producto van a aparecer automáticamente en esos textbox, y eso lo realizo por medio de este código. Este código no lo voy a explicar, ya que esto ya lo hemos visto en videoclases anteriores, y también para no prolongar mucho el video. Entonces este código aquí se los presento. Si quieren pueden pausar el video y analizarlo detalladamente. Como les digo, no lo voy a explicar porque yo lo he explicado detalladamente en otras videoclases. Entonces cuando el txt código pierda el foco, este es el evento lost focus, cuando pierde el foco el textbox txt código, se van a establecer automáticamente los valores del txt descripción y del txt precio unitario, teniendo en cuenta los objetos de tipo producto que están en la lista producto. Entonces nos vamos a ubicar un poco más arriba y tenemos este código también, que lo que hace es mostrar el valor automático del txt total, es decir, del total del producto que vamos a agregar, teniendo en cuenta el precio unitario de ese producto y la cantidad de ese mismo producto que vamos a comprar. Entonces cuando el txt cantidad pierde el foco, va a asignar automáticamente al txt total el valor, siempre y cuando se cumpla la condición del condicional if, cuya condición es que si txt cantidad es diferente de vacío, es decir, que tiene que tener un valor, y además que el valor numérico que ingresemos en el txt cantidad sea mayor que 0. No podemos ingresar una cantidad de 0 en ese textbox. Entonces, ya teniendo en cuenta todo este código explicado, vamos a empezar a explicar ya el componente objeto de esta clase. Entonces nos ubicamos debajo del llamado de esta función llamada desactiva textbox, y lo primero que vamos a hacer es crear un objeto de tipo DataGridViewColumn. ¿Y por qué vamos a crear un objeto de este tipo? Porque cada columna de este componente DataGridView es un objeto de tipo DataGridViewColumn. Entonces, por ejemplo, la primera columna del DataGridView que vamos a crear es la columna llamada código. Entonces esta columna o este objeto lo vamos a llamar
código as new data grid view column. Y con esto ya tenemos creado nuestro objeto de tipo data grid view column. Es decir, con esto estamos creando la columna llamada código. Entonces, ya creada la columna, tenemos que asignarle el nombre del encabezado, es decir, el nombre que va a llevar la columna en la interfaz del data grid view. Entonces lo podemos hacer por medio del objeto código y utilizamos la propiedad header text. Como podemos observar, en el menú IntelliSense nos muestra el enunciado de esta propiedad. Obtiene o establece el texto del título en la celda de un encabezado de una columna. Entonces utilizamos esta propiedad y la asignamos como valor, por ejemplo, código. Y ese es el valor que va a tener en el encabezado de la columna. Ahora lo que tenemos que hacer es asignarle la plantilla de la columna. Es decir, qué tipo de columna va a tener este data grid view en el caso de la columna código. ¿Y por qué digo qué tipo de columna se va a agregar? Porque en el data grid view podemos agregar columnas de tipo textbox, que son las que más vamos a utilizar, columnas tipo checkbox, columnas tipo combo box, entre otro tipo de columnas. Es decir, que si nosotros asignamos a una columna con la plantilla de un textbox, todas las celdas de esa columna van a tener casillas textbox. Si nosotros asignamos plantillas de tipo checkbox a la columna, todas las celdas de esa columna van a tener celdas tipo checkbox. Igual forma con el combo box, si escogemos esta plantilla para la columna. En lo personal, yo siempre utilizo la plantilla para las columnas tipo textbox. En casos muy concretos utilizo las otras plantillas. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a asignarle a esta columna llamada código la plantilla que van a tener sus celdas. Entonces, código.cellTemplate, como podemos observar, obtiene o establece la plantilla utilizada para crear nuevas celdas. Entonces, utilizamos esta propiedad y le asignamos el valor. En este caso, como le vamos a asignar una plantilla para textbox, tenemos que asignarle como valor un objeto de tipo DataGridView textboxCell. Entonces creamos directamente un objeto llamando al constructor new DataGridView textboxCell. Como podemos observar, muestra información de texto editable en un DataGridView. Eso quiere decir que esa columna, aquí no completó, textboxCell, eso quiere decir que esa columna en todas sus celdas van a ser de tipo textbox. Entonces, ya creada la columna y asignándole ya su plantilla, vamos a agregarla ahora al DataGridView. Pero antes vamos a colocarle el nombre, es decir, en la propiedad name vamos a asignarle su valor a nuestro componente DataGridView. Le vamos a colocar DVG, por convención se suele colocar así las tres primeras letras, que sería sería DGV de DataGridView, y colocamos el nombre identificativo. En este caso le voy a colocar DGV productos, pero bien escrito, DGV productos, y ya asignado el valor en la propiedad name, ya lo podemos identificar aquí en el código. Entonces llamamos a nuestro componente DGVProductos.columns, sería la propiedad para agregar las columnas, y utilizamos el método add. Entonces el método add nos pide como argumento un objeto de tipo DataGridViewColumn. Entonces agregamos nuestro objeto llamado código, que es un objeto de tipo DataGridViewColumn, y automáticamente ya agregamos nuestra columna a nuestro DataGridView. Entonces, si nosotros presionamos en iniciar, vemos que ya se agregó nuestra columna al DataGridView. Esto lo podemos hacer de forma más sencilla utilizando el asistente de Visual Studio. Entonces vamos a cerrar acá, vamos a borrar este código, lo borramos y nos vamos a ubicar ahora en la vista diseño del formulario.
Entonces, para utilizar el asistente de Visual Studio para agregar las columnas al Data Grid View, nos vamos a ubicar en el componente Data Grid View, presionamos un solo clic sobre él y cuando presionemos un clic sobre él nos va a aparecer esta flechita o este botón que tiene como una flechita apuntando hacia la derecha. Presionamos clic sobre él y nos aparecerá esta otra ventana. Esta ventana tiene como opciones editar columnas y agregar columnas. También podemos utilizar la opción elegir origen de datos, pero esa la vamos a utilizar cuando veamos bases de datos. En este caso lo vamos a agregar manualmente. Vamos a utilizar la opción agregar columna. Tenemos que asignarle un nombre. Ya sabemos que esta opción es para colocarle un nombre identificativo si lo vamos a utilizar en el código. Este es el nombre identificativo en el código. El tipo es la plantilla de las celdas de esta columna. Es decir, si van a ser celdas de tipo textbox, checkbox, etc. En este caso lo vamos a dejar por defecto, que sería de tipo Data Grid View Textbox Column y el texto del encabezado de la columna. Entonces, como nombre identificativo le voy a colocar código producto. El tipo va a ser de tipo Data Grid View Textbox Column y el texto del encabezado va a ser código. Entonces presionamos en agregar y ya tenemos agregada la columna. Vemos que es muchísimo más sencillo que crearla por medio de código. Entonces vamos a crear las otras columnas. A esta voy a llamarla descripción producto como nombre identificativo y el texto del encabezado va a ser descripción. Presionamos en agregar, creamos la otra columna. A esta la voy a llamar precio U como nombre identificativo y en el encabezado vamos a colocarle precio /U, precio unitario. Presionamos en agregar, ya tenemos nuestra tercera columna agregada. A esta vamos a llamarle cant como nombre identificativo y en el encabezado vamos a colocarle cantidad. Presionamos en agregar y por último la columna total la vamos a llamar total producto como nombre identificativo y como texto del encabezado total. Presionamos en agregar y ya tenemos nuestras 5 columnas agregadas. Pero vemos que las columnas no ocupan el tamaño completo del componente Data Grid View. Entonces, por ejemplo, en la descripción del producto, el tamaño de la columna es muy pequeño. Si nosotros deseamos colocar un tamaño más grande o más ancho a esta columna, lo podemos hacer por medio del asistente de Visual Studio. Entonces presionamos de nuevo sobre la flechita y elegimos la opción editar columnas. En el caso de la columna descripción, que es la que vamos a cambiar el ancho de dicha columna, nos ubicamos en la opción de propiedades y buscamos la propiedad width, que es la propiedad que nos permite cambiar el ancho de la columna. En este caso vamos a colocarle un ancho, por ejemplo, de 180. Si nosotros presionamos en aceptar, vemos que automáticamente se cambia el ancho de la columna. Vamos a colocar un poquito más ancho el Data Grid View para que ocupe el total de todas las columnas. Entonces, en el caso, por ejemplo, vamos a presionar en iniciar, de que las celdas de cada una de las columnas no sean editables, es decir, que no se pueda escribir sobre ellas, para que no se cambien los valores cuando nosotros los mostremos, lo podemos hacer por medio de la propiedad siguiente. Entonces presionamos clic de nuevo sobre el botón del Data Grid View, presionamos la opción editar columnas. Entonces ya dentro de la ventana editar columnas, ubicamos la propiedad Read Only. Esta propiedad nos permite indicar si el usuario puede editar las celdas de la columna. En este caso yo no quiero que el usuario pueda editar los valores, entonces coloco como valor a esta propiedad True. Eso lo realizo para cada una de las columnas. Coloco True acá. Y por último en la columna total. Y así todas las columnas no van a permitir que editen los valores de sus celdas.
Entonces presionamos en aceptar y ya tenemos nuestro Data Grid View con sus columnas agregadas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es codificar la acción que va a hacer este botón agregar, que lo que va a hacer es agregar un producto al Data Grid View, es decir, vamos a ir agregando los productos que se van a vender o desde la perspectiva del cliente que va a comprar. Entonces vamos a presionar doble clic sobre el botón agregar y vamos a empezar a codificar. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar nuestro objeto de tipo Data Grid View llamado dgvProductos en su propiedad .rows. Esta propiedad lo que nos permite es obtener la colección de todas las filas del Data Grid View, pero además nos permite agregar una nueva fila a nuestro Data Grid View. Entonces utilizamos el método add, abrimos y cerramos paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a colocar uno a uno los valores de cada una de las celdas, es decir, vamos a ubicarnos de nuevo en la vista diseño de nuestro formulario y vamos a colocar el valor en la celda de la columna código, el valor en la celda de la columna descripción, el valor de la columna precio unitario, el valor de la columna cantidad y el valor de la columna total. Y esos valores los vamos a agregar por medio de estos text box, es decir, vamos a utilizar los valores que ingresemos en los text box para agregarlos a la fila del Data Grid View. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que tenemos que hacer es simplemente colocar txt código.text, txt descripción.text, txt precio unitario.text, txt cantidad.text y txt total.text. Y con esta simple instrucción agregamos los valores a una nueva fila en el Data Grid View. Entonces vamos a ensayarlo para ver si funciona. Presionamos en iniciar. Vamos a ingresar un código. Vamos a ubicar un código ya creado en los objetos de tipo producto que agregamos a la lista. Entonces, por lógica, ya sabemos que este primer producto tiene como código AR001, porque así se lo indicamos en el constructor de la clase producto. Este tendría como código AR002 y así sucesivamente. Entonces vamos a utilizar el código del producto arroz por 500 gramos, que sería AR001. Entonces cuando este text box pierde el foco, van a aparecer automáticamente los valores del text box descripción y del text box precio unitario, teniendo en cuenta el código de ese producto. Entonces vemos que automáticamente al perder el foco aparece arroz por 500 gramos y 1800, que sería el valor de este producto. Entonces de este producto vamos a comprar 2 o vamos a vender 2 y vemos que automáticamente que al perder el foco el text box cantidad muestra automáticamente el valor del text box total, es decir, que sería la operación del precio unitario por la cantidad. 1800 por 2 es igual a 3600. Entonces ya teniendo todos los valores de los text box, presionamos en el botón agregar y vemos que automáticamente se agrega una nueva fila a nuestro Data Grid View teniendo en cuenta estos valores. Si agregamos otro artículo, en este caso que tiene como código AR003, cuando pierde el foco tiene que cambiar automáticamente los valores de los text box descripción y precio unitario. Entonces vemos que automáticamente cambian los valores. Atún en lata marca XYZ con precio unitario de 5400. Entonces de esos atunes vamos a colocar que van a ser 5. Al perder el foco cambia el valor del text box total, presionamos en agregar y vemos que se agrega automáticamente al Data Grid View. Entonces ya tenemos la mayor parte del programa realizado. Lo que tenemos que hacer ahora es mostrar los totales de esta compra teniendo en cuenta los artículos agregados en el Data Grid View. Es decir,
tenemos que sumar los valores que están en la columna total de cada uno de esos productos agregados. Entonces, en este caso, el total de la compra serían 30.600, que serían el total o la suma de estos dos productos, 3.600 más 27.000. Entonces eso lo hacemos por medio del botón ver totales. Vamos al formulario, al diseño del formulario y nos ubicamos en el botón ver totales. Entonces ya dentro del botón ver totales, en su evento clic, vamos a desarrollar el código. Lo primero que vamos a hacer es crear una variable a la cual voy a llamar total y va a ser de tipo de dato double. Esta le voy a asignar como valor inicial el número 0. Luego de crear la variable, vamos a crear un bucle for para poder recorrer el data grid view. Entonces la variable contadora la vamos a inicializar en 0. Va a tener un límite de dgv productos.rows, que sería el total de las filas del data grid view. Pero para saber el total de las filas del data grid view, tenemos que utilizar la propiedad count de esa colección de filas. Entonces a esto le restamos un -1 para poder recorrer correctamente el data grid view y vamos a aumentar nuestra variable contadora de 1 en 1. Ya dentro del bucle for vamos a asignarle a la variable total que creamos anteriormente, colocamos el operador de incremento más igual y le vamos a sumar lo que tiene nuestro data grid view de gv productos en su propiedad rows, y esa propiedad rows nos va a obtener todas las filas del data grid view, es decir, nos va a devolver una lista con todas las filas del data grid view. Entonces tenemos que ir recorriendo cada fila y obtener el valor de la celda de la columna total. ¿Y cómo realizamos esto? Utilizamos la propiedad rows y utilizamos luego la propiedad item para poder obtener uno a uno las filas de ese data grid view. Entonces dentro de paréntesis colocamos la variable contador ahí para que en la primera vuelta nos devuelva la fila 0, en la segunda vuelta la fila 1 y así sucesivamente. Entonces luego de obtener la primera fila utilizamos la propiedad cells, que nos permite obtener la colección de celdas que rellenan la fila. Entonces de nuevo esta propiedad nos devuelve, aquí tenemos una fila por ejemplo, y esta propiedad lo que nos hace es devolver en una lista las celdas de esa fila. Entonces por ejemplo, si la celda total se encuentra en esta posición, para especificar que vamos a utilizar esa celda tenemos que tener en cuenta su posición en la lista. Entonces recordemos que en las listas empiezan siempre desde la posición 0. Entonces la primera celda sería la celda 0, la segunda la celda 1, la tercera la celda 2 y así sucesivamente. Vamos a ubicar la celda total en el diseño del formulario. Entonces vemos que esta sería la celda 0, esta sería la celda 1, esta sería la celda 2, esta sería la celda 3 y esta sería la celda 4. Entonces tenemos que sumar en cada fila los valores que estén en la celda 4. Entonces nos ubicamos de nuevo en el código y por medio de la propiedad item de la lista de celdas que nos devuelve la propiedad cells, tenemos que colocar entre paréntesis el número 4. Entonces ya ubicada la celda, tenemos que obtener el valor de esa celda. Para ello utilizamos la propiedad value, que nos permite obtener o establecer el valor asociado a esta celda. Con esto estamos sumando todos los valores que están en la columna total de esos productos que agregamos al data grid view. Lo que nos resta por hacer es colocar en los text box subtotal, total e IVA sus correspondientes valores. Entonces nos ubicamos acá debajo del bucle for y en el txt subtotal, en la propiedad text, va a ser igual al total menos el IVA. Entonces podemos crear otra variable a la cual voy a llamar subtotal. Va a ser de tipo de dato double y le voy a asignar como valor lo que tiene total menos total por 0.19 y así obtenemos el subtotal de la compra. En el caso del IVA, vamos a colocar aquí IVA
va a ser de tipo de dato double y va a ser igual a total por 0.19, que sería el 19% del total de la compra. Entonces el txt subtotal va a ser igual a la variable subtotal.toString. En el txt IVA, en su propiedad text, va a ser igual a IVA.toString. Y en el caso del txt total venta, en su propiedad text, va a ser igual a total.toString. Y con esto terminamos el código de nuestro ejemplo. Vamos a ejecutar nuestro programa para ver si funciona correctamente. Presionamos en iniciar. Vamos a agregar dos productos. Ingresamos el código del primer producto. Arroz por 500 gramos. Vamos a pedir 2. Da un total de 3600 esos dos productos de este código. Presionamos en agregar. Lo agregamos a nuestro Data Grid View. Vamos a agregar otro producto. Va a tener como código AR003. De esto vamos a colocar que van a ser 5. Van a ser 27.000 en total y lo agregamos al Data Grid View. Ahora, si queremos ver los totales de esta compra o de esta venta, es decir, de los productos que se vendieron o que el comprador adquirió, tenemos que presionar en el botón ver totales. Entonces, si presionamos en el botón ver totales, vemos que automáticamente nos sale el subtotal de la compra, el impuesto de la compra y el total de la compra con el impuesto. Entonces quiero mostrarles rápidamente cómo funciona este código, que creo que es el que es un poquito nuevo para ustedes, pero básicamente se vio en videoclases anteriores cuando explicábamos las colecciones, especialmente las listas. Entonces lo que hace este bucle for es recorrer todas las filas que tiene el Data Grid View. En este caso, este Data Grid View solamente tiene dos filas. Entonces, por lo tanto, el límite de este bucle for va a ser hasta 2. Pero como le estamos restando menos 1, entonces va a ser hasta 1. En el caso del aumento de la variable total, le vamos a sumar lo que tiene el Data Grid View en su propiedad rows. Lo que hace esta propiedad es devolvernos en una lista todas las filas que tiene el Data Grid View. En este caso sería esta y esta. Entonces, para obtener una fila en específico de esa lista que nos devuelve esta propiedad, tenemos que utilizar la propiedad item y dentro de paréntesis colocamos la fila en específico que deseamos obtener. En este caso sería la fila 0, que sería el primer valor de i. Esta sería la fila 0. Y luego de obtener la fila en específico, tenemos que obtener la celda de la cual vamos a sumar el valor. En este caso, la celda que está ubicada en la columna total. Entonces, para ello utilizamos la propiedad cells. De igual forma, esta nos devuelve una lista con todas las celdas de esa fila. Es decir, nos va a devolver esta celda, esta y esta. Pero como yo solamente quiero que me devuelva en específico esta celda, tengo que utilizar de nuevo la propiedad item de esta lista que nos devuelve la propiedad cells y dentro de paréntesis colocamos la celda que deseamos obtener. En este caso sería la celda 4 porque, como les explicaba anteriormente, las listas empiezan siempre desde la posición 0. Esta sería la celda 0, esta la 1, esta la 2, esta la 3 y por último esta la 4. Entonces, ya obtenida la celda, tenemos que obtener el valor de esa celda. Entonces, para ello utilizamos la propiedad value, que lo que nos hace es obtener este valor, el 3600. Entonces, ese 3600 se va a sumar a lo que ya tiene la variable total. De igual forma, en la segunda vuelta realiza el mismo procedimiento y así trabaja esta pequeña porción de código. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, no olvides dejarme tu like y suscríbete si no te has suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente,
no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.